Hola chicas, voy a hacer acá la explicación de la multiplicación de polinomios, ¿sí? Tenemos acá dos términos donde vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el producto de este primer término por este que está acá y luego este mismo término por este que está acá y después este por este y este por este. Primero los signos hago, más por más va a ser más. Entonces empiezo con los números, 4 por 2, vamos a poner primero el primer término multiplicado por el segundo. Yo podría hacer la distributiva acá, pero para que vean a qué se refiere. Después ahora hago los signos de acá, más por menos, esto va a ser menos. Entonces el primer término multiplicado por el segundo, que va a ser en este caso 1. Ahora vamos este término por este y luego este por este. Empiezo con la ley de los signos. Más por más va a ser más. Y hago este por este. Ya sabemos que lo podemos hacer directamente, pero para que vean qué es el producto que estoy haciendo. Y ahora hago este último por este. Entonces primero el signo, más por menos. Esto va a ser menos. Y hago el 2 por 1. Bien. Una vez que tengo esto, empiezo a aplicar la propiedad o resuelvo acá este producto. Algo que tengo que recordar es acá, en este caso voy a tener primero los números, 4 por 2, esto voy a tener 8, y acá tengo x por x. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para recordar. Cuando ustedes tenían, por ejemplo, 2 al cubo por 2 a la cuarta, nosotros decíamos, por la propiedad de la potenciación, cuando las bases eran iguales, decíamos, colocábamos la misma base y sumábamos, restábamos los exponentes, depende de qué signo teníamos. Como en el medio era un producto, significaba que se sumaban los exponentes. Entonces 3 más 4, 7. Si tuviéramos letras, como en el caso del ejemplo, por ejemplo que tengo x al cuadrado por x a la tercera, acá pasa lo mismo. Estas serían las bases que son iguales, ¿ves? Acá las bases 2, que hacía sumaba y colocaba el mismo número. En este caso también las bases son iguales. En vez de ser 2, que tenemos x. Entonces pongo la misma base, que va a ser la x, y como tengo producto, lo que hacía era sumar, ¿sí? 2 más 3, 5. Por esa razón era que lo que decía que nosotros acá teníamos que tener una diferencia con respecto a cuando sumábamos que cuando multiplicábamos. Cuando sumábamos o restábamos no tocábamos las partes literales, es decir, las letras. Es decir, que si yo tenía, por ejemplo, x cubo más x a la quinta, esto quedaba así, no podía resolver. ¿Por qué? Porque las partes literales, es decir, las letras, no tenían la misma potencia. En cambio, si esto hubiera sido x cubo por x a la quinta, ahí sí puedo resolver porque aplicamos la propiedad de la potenciación. Cuando las bases son iguales, puedo sumar los exponentes ya que tengo producto o multiplicación. Es decir, que en mi caso acá vamos a tener que x es igual a la octava potencia. Bien, volvamos a mi ejemplo. En mi ejemplo teníamos x por x. ¿Sí? Entonces, bases iguales, hacemos de cuenta que tengo un 1 acá, un 1 acá. Por lo tanto, si sumo las bases son iguales, sumo los exponentes, 1 más 1, 2. Entonces acá, en mi ejemplo, volvemos, ves que teníamos x por x, vamos a tener x al cuadrado. Ahora voy acá, menos. No tengo letras, solamente tengo los números para multiplicar. Entonces 4 por 1, esto va a ser 4 y bajo la x. Paso al segundo término. Bajo el más, 2 por 2, esto va a ser 4, y bajo la x porque no tengo más nada para multiplicar. Y el último tendría 2 por 1, 2. Y me fijo ahora, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Nosotros tenemos acá, este término no hay nada más para resolver, pero estos dos, si ven, ¿sí? Por eso es que cuando acá tendríamos una suma y una resta, nosotros tendríamos signos, serían los mismos términos, pero cambiados de signo. Entonces yo directamente los podría cancelar porque son iguales, ¿sí? Son iguales. Entonces, al ser iguales y cambiados de signo, yo directamente lo puedo cancelar. Si no, los resolveríamos sumando, restando, lo que fuera. Ya no puedo hacer más nada. Entonces esto me va a quedar 8x al cuadrado menos 2. Y ahí queda mi resultado. Es con respecto a la suma que cuando teníamos cosas diferentes ya no podía seguir resolviendo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, que yo tuviera x al cuadrado menos 2x más 1. Y esto lo quiero multiplicar por x más 2.
Entonces, de este lado tendríamos el producto de un término de 3 términos con uno de 2. La perra que juega sola, chicas, disculpen. Bien, sigamos. Ahora, hago el producto de este por el primero. Entonces vamos a multiplicar este por este y este por este. De nuevo el 2x por el x y el 2x por el 2. Entonces empiezo con el producto. Yo ya a este lo voy a hacer directamente, es decir que voy a hacer el producto de x al cuadrado por x. Mentalmente, entonces, como las bases son iguales, ¿qué hago? Sumo los exponentes, entonces obtengo el cubo. Entonces, el x al cuadrado por el x, vamos a obtener x cubo. Ahora sigo este término con este. Como los dos son positivos, resultado positivo. Recordemos que acá, si no hay nada escrito, es un 1. Entonces, 1 por 2, 2. X al cuadrado, porque no tengo con quién multiplicar. Ya hice este primero por estos dos. Ahora vamos a ir este segundo por cada uno de estos que está acá. Entonces vamos a hacer menos por más menos. Recordemos que si no hay nada escrito hay un 1. Entonces 2 por 1, 2. X por x, x al cuadrado. Si no, lo hacemos el costadito. Ahora tengo este por este. Hago los signos. Menos por más. Esto va a ser menos. 2 por 2, 4. Y como la x no tiene con quién multiplicar, la bajamos. Ya hicimos estos dos, ¿sí? Ahora vamos a hacer el tercero con estos dos. Entonces, primero la ley de los signos. Más por más, esto va a ser más. 1 por x va a quedar x. Y estos dos son positivos, entonces queda positivo. 1 por 2, esto va a ser 2. Ahí hice el producto de todos los términos. Una vez que tengo eso, me tengo que fijar si hay cosas semejantes para poder resolver, es decir, para sumar y restar. Con x cubo no hay nada, entonces lo bajo, x cubo. X al cuadrado tendría estos dos que están acá. Entonces yo lo que puedo hacer, si les es más cómodo, ponerlos dentro de un paréntesis para resolver de esta manera. Con x tendríamos estos dos, entonces como que resuelvo como la suma. Menos 4x más x. Y por el último tendríamos el número solito. Bien. Este lo bajo nuevamente porque no puedo hacer nada. Y acá hago lo mismo que está arriba porque ¿qué tenemos? Este 2x al cuadrado positivo y este 2x al cuadrado negativo. Entonces o los cancelo o directamente pongo 0, ¿sí? Porque son iguales. Entonces lo estoy restando. Vamos en este término. Los dos tienen x, bajo la x y digo, signos diferentes se restan. Entonces 4 menos 1 es 3. ¿Y quién es más grande? El 4, por lo tanto es negativo. Y me estaría quedando el último término, que es el 2, que no tenemos con quién resolverlo. Entonces, no me convenía ponerlo arriba, pero bueno, lo voy a acomodar un poquitito para que nos quede mi ejercicio. Y ahí queda mi producto. Entonces hemos hecho de 2, uno que tenga 2 términos por otro que tenga 2 términos, uno que tenga 3 términos por otro que tenga 2 términos, y ahora voy a hacer uno que tenga 3 términos, es decir, que sea así, por ejemplo. Bien. Cuando yo tenga 3 términos, lo que voy a hacer es hacer el producto primero de estos dos y al resultado que me dé todo esto recién lo vamos a multiplicar por el tercero. Entonces empecemos. Primero los signos, los dos son positivos, entonces empezamos con positivo. Empiezo 2 por 3, lo primero que vamos a poner es 6. X cuadrado por X, lo pongo acá para recordar cómo se hacía X cuadrado por X. Bases iguales, pongo la misma base y sumo los exponentes, entonces obtengo el 3. Entonces mi primer ejemplo va a ser x cubo. Ahora hago el primer término por este que está acá. Entonces recordemos los signos primero. Más por menos va a ser menos. Multipliquemos los números. 2 por 1 esto va a ser 2. Y como este no tiene x, directamente bajo el x al cuadrado. Ya hemos terminado el primer término. Ahora vamos con el segundo. Entonces empecemos. Menos por más. Esto va a ser menos. 2 por 3, 6. Solamente este tiene x, entonces lo pongo ahí. Y ahora me faltaría el último, menos por menos, esto va a ser más, 2 por 1, 2. Esto lo vamos a dejar entre paréntesis, ¿por qué? Porque estamos haciendo el producto de estos dos. Y vamos a bajar el tercero, que era el x menos 1. Acá me fijo si hay algo para resolver.
Tengo x cubo, x cuadrado, x y el 2 que no tiene x. Entonces no puedo ni sumar ni restar nada. Entonces, como no puedo hacer absolutamente nada, voy a tener que aplicar la propiedad distributiva de nuevo. Es decir, el primero por este, el primero por el otro que sigue y así sucesivamente. Entonces, empiezo. Recordemos que acá los dos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. 6 por 1, 6, entonces bajo el 6 y acá haría el producto del x cubo por el x. Entonces esto me va a quedar x a la cuarta. Lo hago acá. X cubo por x, bases iguales y sumo los exponentes. 3 más 1, 4. Ahora vamos con el primero, con este que está acá. Entonces, más por menos, menos. Y cuando yo multiplico, esto me queda 6x a la tercera. Ahora hago este por este. Entonces acá me va a quedar menos, porque hacemos menos por más va a ser menos, 2 por 1, 2, x al cubo. Ahora de nuevo, este por este, menos por menos se va a hacer más, y esto multiplicado por 1 va a quedar 2x al cuadrado. Ya hemos multiplicado por este, ahora vamos por este. Entonces, primero los signos, menos por más, esto va a ser menos, 6 por 1, 6, x por x, x al cuadrado. Ahora este por este, menos por menos, esto se me hace más, 6x por 1, que se va a hacer 6x. Ya hemos terminado. Ahora me faltaría el último término, 2 por x, que va a ser 2x positivo, primero los signos, y más por menos, menos 2. 2 por 1, 2. Bien. Ahí resolví todo. Una vez que resolví todo, lo que vamos a hacer es fijarnos los términos que sean semejantes. Este no tiene semejantes, entonces lo bajo. 6x a la cuarta. X cubo tengo estos dos, entonces poníamos como si fuera una suma. Menos 6x cubo, menos 2x cubo. Ahora, x al cuadrado tengo estos dos que están acá. Lo pongo entre paréntesis. Ahora, con x solo tengo estos dos. Y por último tengo el 2 solito. Entonces, 6x cuarto no tengo nada, lo bajo. Estos dos son iguales, bajábamos y ¿qué decíamos? Al ser los dos signos iguales se suman, entonces 6 más 2, esto va a ser 8 y colocamos el mismo signo. Ahora vamos acá, bajo el x al cuadrado. En este caso signos diferentes, entonces 6 menos 2, esto va a ser 4. ¿Quién es más grande? El 6, por lo tanto es negativo. Vamos con estos dos, signos son iguales con la x, signos iguales se suman, entonces 8 y se coloca el mismo signo, por lo tanto es positivo. Y me quedaría el 2 solito. Y ahí resolví, ¿sí?, lo que es mi multiplicación. Entonces, hacemos la distributiva, vuelvo a repetir, la distributiva entre estos dos. Resuelvo. Me fijo si tengo algo en común. Al no tener, ahora voy a multiplicar por el tercer término. Hago la distributiva de cada uno por cada uno del otro término. Resuelvo. Una vez que tengo eso, lo que vamos a hacer es acomodarlo según la parte literal cuando era semejante. Recordemos que la parte literal era semejante cuando ¿qué? Cuando teníamos las mismas letras con los mismos exponentes. Y de ahí lo separamos. Si ustedes lo quieren hacer mentalmente y van poniendo los resultados y no hacer todo este paso, lo pueden hacer, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es haciendo un paso más para que quede de dónde sale. Y recordemos esto principalmente de las potencias. Cuando teníamos suma y resta, no podía sumar las potencias. Cuando tenía multiplicación y en el caso después del próximo video, la división, vamos a poder trabajar con las potencias. Es decir, que cuando yo tenga que hacer producto, sí o sí me cambia la parte literal. Cualquier duda o consulta, ya les voy a mandar el PDF bien de la teoría.